Bien, vamos a otros temas. Un grupo de independientes se reunió este lunes con representantes del gobierno para pedir que se flexibilicen los requisitos para postular a la convención que va a redactar la nueva Constitución. Queremos profundizar en este tema. Estamos para eso con la exministra y expresidenta de la ADC, Soledad Alvear, que ya nos acompaña. ¿Cómo está, Soledad? Muchísimas gracias por estar con nosotros y buen día. Buenos días, gracias por la invitación. Sí, efectivamente tuvimos una reunión ayer con los ministros de la CEPRES y el ministro de la CGWOV, Belolio, y el ministro Monker. Y fue muy positivo porque ellos se comprometieron a ponerle a este proyecto de ley que facilita y posibilita la participación de independientes en la Convención Constitucional suma urgencia, discusión inmediata, lo cual significa que el proyecto va a acelerar su tramitación en el Senado. Ya, sí, porque ya estamos contra el tiempo para poder pensar quiénes van a estar en la papeleta en abril para ser constituyentes y cuántos independientes van a poder llegar hasta ese lugar. Usted hace rato viene empujando este carro, Soledad. ¿Por qué ha costado tanto, cree usted? ¿Hay aquí como una resistencia de los partidos políticos a ceder parte del poder? Bueno, a nadie le gusta mucho ceder parte del poder, especialmente a los partidos políticos, y con razón. Yo creo que el resultado del 25 de octubre dejó claramente establecido que la ciudadanía quiere diversidad, que la ciudadanía quiere participación de personas que vengan de diferentes mundos. Y bueno, lamentablemente hay una crisis de la política, hay una crisis de los parlamentarios, de los partidos políticos, y eso no solo en Chile, sino que a nivel mundial, por lo cual la participación de los independientes legitima el proceso constitucional, y eso es muy importante. Y bueno, claro, ha costado, la Cámara de Diputados se tramitó rápido en realidad, debo reconocerlo y agradecerlo. Pero en el Senado se empieza a ver hoy día y esperamos que tenga la misma celeridad que tuvo en la Cámara de Diputados. ¿Cuál es la forma para que los independientes tengan una vía más expedita para poder llegar a la papeleta? ¿Se trata de que puedan hacer listas, pactos entre ellos, que no tengan que estar en definitiva bajo el alero de un partido político? Bueno, lo primero es que es muy importante que se reduzca el número de firmas de quienes van a suscribir las candidaturas de independientes. Eso es lo primero que contempla este proyecto de ley. Lo segundo es que en las firmas de estos suscriptores de candidaturas de independientes puede hacerse por vía electrónica y no por presencial ante notario, lo cual es completamente difícil en pandemia. De manera tal que esos dos objetivos son muy importantes para los efectos de poder realmente estar presente en la Convención Constituyente. Y reitero, si no participan independientes va a ser extraordinariamente complicado con la crisis que existe lamentablemente en la política. El que no puedan hacerlo es muy complicado. Soledad, hablemos un poco de sus pretensiones de poder ser también parte de los constituyentes. Usted me ha dicho harto que la gente ha dado una señal, que la gente quiere personas independientes, pero también la señal ha sido que no quieren a los políticos de siempre. ¿Usted no se considera una política de siempre? ¿Usted cree que puede ganarse esos votos de esta ciudadanía que está mirando con tanta desconfianza al mundo político? Bueno, desde hace poco más de 3 años yo no milito en ningún partido político, formo parte de Comunidad en Movimiento, y a nosotros nos parece que es relevante que participen personas de todos los mundos, personas de diferentes edades, personas que vengan del mundo de la cultura, del mundo académico, del mundo de las organizaciones sociales, y de diferentes edades, de distintos sexos, que participen desde luego los pueblos originarios, que está también pendiente esa tramitación en el Senado, y eso le va a dar riqueza y va a permitir que la Constitución sea efectivamente la casa de todas y de todos. Eso es muy, muy, muy relevante. Ya, pero en el fondo, en su caso, ¿usted siente que logra realmente que la gente la perciba como una persona independiente y no como de la política tradicional? Y se lo pregunto porque puede ser súper legítimo, pero también hay una señal de querer renovación en las caras. No sé si usted se hace cargo de eso. Sí, por cierto, yo creo que es importante tener una buena renovación. Desde luego en Comunidad de Movimiento estamos impulsando aquello. Como le digo, Carla, yo he tenido bastante presión para ser candidata,
pero esto va a ser una definición que tomemos en Comunidad en Movimiento. Y por cierto, yo estoy hace mucho tiempo impulsando la participación de independientes y especialmente renovación de cara, que no necesariamente significa solo jóvenes, ¿ah? Sino que significa pluralidad de la sociedad en género, en sexo, en edades, etc. Si usted llega a ser constituyente, ¿cuál va a ser su compromiso? En el fondo, ¿por qué cree que usted puede aportar a la redacción de la nueva Constitución? ¿Qué temas empujaría? Bueno, yo diría que vamos a empujar los temas que hemos trabajado. Como Comunidad en Movimiento llevamos más de 1 año y medio trabajando en ello y tenemos ya los planteamientos que queremos aportar a la Convención Constitucional. Lo primero es, evidentemente, tener una constitución en donde el pilar fundamental sea el respeto a la dignidad de la persona humana. Yo creo que eso, relevar aquello es súper importante. Lo segundo es que creo que hay valores y principios que deben estar consagrados en la Constitución. Me refiero al bien común, la solidaridad, el que estemos siendo capaces de asegurar todo tipo de libertades, de la libertad de prensa, libertad de desplazamiento, libertad de sindicalización, etcétera, etcétera. Me parece importante transitar desde un régimen muy presidencialista como el que tenemos en estos momentos, en lo posible a un régimen con políticas y distribución del poder más compartido. Yo creo que al mismo tiempo urge trabajar en descentralización del país. Me parece a mí que la concentración del poder es malo y eso hay que transmitirlo a las regiones y también a las comunas, que son la parte del Estado que está más en contacto con la ciudadanía. Y en ese contexto a mí me parece muy importante el poder avanzar. A mí me encantaría además un régimen semipresidencial que permitiría un frescor y una mayor posibilidad de una interrelación adecuada entre Ejecutivo y Parlamento. ¿Usted cree, Soledad, que una nueva constitución va a ser muy distinta a la actual constitución o que más o menos se va a seguir en los mismos términos? Desde el gobierno, el ministro Briones, también por un tema económico, decía que comienza un proceso para llegar a una constitución que sea un gran pacto, que dé estabilidad también al país. ¿Qué tan novedosa, qué tan distinta debería ser la nueva constitución? Yo creo que cuando hay un enfoque en que parte por la concepción de la dignidad del ser humano como un eje sustantivo, hay efectivamente un cambio. Lo que nosotros estamos buscando, y creo que debería plasmarse en la Constitución, es una mayor humanización de nuestras vidas, que sabemos están fruto de todo lo que ha ocurrido, tan complejas en nuestra vida, y eso debe partir por las normas fundamentales a las cuales el resto de la legislación debe realmente sujetarse. Y adicionalmente creemos que la Constitución debe ser la casa de todos y de todas. Eso es un principio muy sustantivo y se deben recibir aportes para los efectos de poder lograr construir esa constitución de todas y de todos. O como muy bien en años tan duros como fue la dictadura, llamó el cardenal Raúl Silva Enrique a construir el alma de Chile. Ese es el objetivo que debemos tener presente con todo lo que ello implica. Soledad, ¿usted siente que este proceso constituyente que está en camino, que estamos comenzando, alcanza a canalizar de forma institucional las demandas sociales que hemos visto en la calle y a aislar o erradicar definitivamente la violencia que también se ha manifestado en las calles? Yo espero que sí, es una salida institucional a un momento de crisis que se vivió en el país muy duro. Todos recordamos lo que ocurría el mes de noviembre. Y en ese contexto me parece a mí que debemos continuar avanzando para hacer ese espacio en donde, podamos tener un lugar en que nos reencontremos los chilenos y chilenas, los que apoyaron el rechazo y los que apoyaron el apruebo. Entre los últimos yo me cuento, yo voté por el apruebo y por la Convención Constitucional, pero que sea ese espacio de encuentro, y eso sería extraordinariamente importante para la sociedad chilena. Ahora bien, quiero reconocer que la Constitución no tiene
todas las respuestas que se requieren para absorber todas las demandas sociales y económicas que existen en el país. Los principios se establecen en la Constitución y hay luego una regulación que debe ajustarse a lo que son las necesidades y al mismo tiempo los avances que esperamos existan en nuestra sociedad para ir cubriendo realmente el conjunto de desafíos sociales que nosotros tenemos como país. Claro, eso mismo le quería preguntar, si en el fondo usted no le teme a la frustración, porque se está poniendo harta expectativa sobre este proceso constituyente que va a demorar. Y uno pensaría que en un carril paralelo deberían estar las políticas públicas, los acuerdos de la política cotidiana, que uno ve que cada día están más ausentes. Uno ve que en general la política ha ido cada día desencontrándose más y solucionando menos los problemas reales del día a día y cotidiano. Para poner un ejemplo, el tema de las pensiones. Hoy día estamos viendo la discusión del segundo retiro del 10%, que es algo coyuntural, pero el tema de fondo, una reestructuración, algo que permita garantizar realmente el jubilar, no para sobrevivir, sino que para vivir bien, es algo que ha quedado postergado. Entonces, ¿cómo conviven ambas cosas? Y no sé si usted teme a que haya una frustración al final de este proceso. Yo creo que hay que ser extraordinariamente responsable y en ese contexto no generar expectativas que no se solucionan en la Constitución. Hay un conjunto de definiciones que debe tomar la legislación, que debe tomar el mundo político, el Congreso Nacional, el Ejecutivo y, por cierto, con la participación, que yo creo que va a ser un eje clave que debe consagrarse en la Constitución de la ciudadanía. Y eso es fundamental. Y a mí me preocupa cuando hay tantas necesidades que se plantean, se van a solucionar en la Constitución. Tenemos que ser muy claros. La Constitución da un marco, y dentro de ese marco las políticas sociales, económicas, etcétera, deben moverse. Pero cosas tan concretas como una reforma del sistema previsional, que yo pacto con lo que tú señalas, Carla, de la imperativa necesidad de modificar para poder avanzar y asegurar pensiones idóneas, debe ser en un marco legal. Eso no se soluciona en la Constitución, sin perjuicio de establecer el derecho de los ciudadanos a tener pensiones adecuadas para los efectos de poder vivir el periodo de la tercera o cuarta edad, en realidad ya tenemos, para un bienestar idóneo y la satisfacción de las necesidades que requieren los adultos mayores. ¿Qué le pareció a usted? Es importante poder establecerlo. Soledad, ¿qué le ha parecido a usted, por ejemplo, no sé, algunas propuestas como la de Marco Enríquez Ominami, que decía que ante esta asamblea constituyente o convención constituyente el Congreso debería autodisolverse o que se deberían adelantar o postergar las elecciones? Él decía adelantar, en este caso, las elecciones presidenciales. ¿Usted teme que se pudieran correr los límites del acuerdo que se hizo en noviembre pasado? No, yo no comparto esas afirmaciones en torno a una elección presidencial adelantada o la disolución del Congreso. A mí me parece que tenemos que ser, insisto, responsables. Y ser responsables significa respetar las reglas del juego. Las reglas del juego se fijaron una vez que se llegó a ese pacto, este pacto político por la paz social y la nueva Constitución, y eso debemos respetarlo. Los plazos en democracia se deben cumplir. Y en ese contexto me parece a mí que ese tipo de iniciativas no ayudan a construir esa alma nacional o ese proyecto colectivo o esa casa de todos y todos. Atengámonos a lo que son las reglas de la democracia, las que tenemos hoy y las que vamos a tener una vez que tengamos esta Constitución, la casa de todos. Para ir finalizando, Soledad, ¿usted ve con buenos ojos el escenario y el ambiente actual para una buena deliberación en torno a los contenidos de la nueva Constitución? Se ha hablado harto de lo que está pasando en redes sociales, de las funas, se habló harto de polarización, que si uno viera el 80-20 del apruebo respecto de la decisión de cambiar la Constitución, no hay mucha polarización, hay una mayoría bien notoria. Pero claro, cuando uno se mete a redes sociales hay una polarización a veces en la forma en que se enfrentan las ideas y muchos temen que esa deliberación pudiera no ser del todo libre o del todo cómoda o del todo madura para llegar realmente a un diálogo fructífero. ¿Usted le teme a eso o cree que va a haber la suficiente madurez y altura de mira para debatir de verdad? Yo creo que cuando las personas elegidas para esa convención constitucional empiecen a trabajar,
a mí me parece que van a estar imbuidas o deben estar imbuidas de ese espíritu fundamental que debe existir de poder lograr el bien común, el pensar en el país, en el desafío histórico que tiene cada uno de quienes van a participar en esa convención constitucional. Y bueno, es probable que existan algunas posiciones más extremas, pero yo estoy segura que el ancho camino que va a permitir avanzar a esta constitución va a ser viable a través de la responsabilidad, el diálogo, el saber escuchar, el saber llegar a acuerdos. Creo que la participación de personas en la convención debe ser también de aquellas que pueden dialogar, escuchar bien a la ciudadanía y a los otros y otras convencionales. Nadie tiene la verdad absoluta en la vida y por ende es tan importante esa actitud para valorar en quienes sean candidatos y candidatas a la convención. Bien, pues Soledad Alvear, muchísimas gracias por habernos acompañado esta mañana. Nos quedamos bien atentos a lo que se esté tramitando en torno a bajar los límites o los obstáculos para los independientes en la Convención Constitucional. Que le vaya muy bien y que tenga un buen día. Muchas gracias igualmente, Carla. Nos vemos.